Buenos días, esta es la grabación de el 2 de mayo de la clase del 2 de mayo para resistencia a materiales. Entonces se encuentra presente Ana Paola, Camila, Carlos Alberto, Camilo, Linir, Marley y Ronald. Listo. Bueno, entonces pasamos a compartir. Vamos a ver el módulo, listo. Ya les llegó en este momento, ¿cómo está? ¿Están visualizando el módulo? Todavía, ya, sí. Bueno, me avisan si de pronto el retorno está muy demorado para uno detenerse, listo. Que no vaya a ser que el audio no esté como muy sincronizado con la imagen. Bueno, entonces el tema que nos compete es el ensayo de impacto. También se llama, tiene dos componentes del ensayo de impacto. Se llama también ensayo ISOT o ISOT y Sharpie. ¿Listo? Estas dos palabras. ISOT o Sharpie. ¿Listo? Entonces vamos a ver, les voy a mostrar un par de videitos correspondientes a cómo sería el ensayo de impacto. En el módulo también hay otros videos. Entonces no voy a dejar, no voy a correr todo el video porque no se trata tampoco de mostrar tanto. Ustedes me van a confirmar una cosa. Si uno pone un video de esta manera, ¿ustedes escuchan el audio del video o no se escucha? No escucho. Aló, aló. Sí se escucha o no se escucha. En ese momento no. Un ruido. Sí, ¿quién es el que tiene esa dificultad con el audio? Profe, yo le escribí ahí en el chat que no se escuchaba. Bueno, pues tú eres el que de pronto cuando intentas hablar se escucha ese sonido. Mira, ¿está sonando algo raro? ¿Qué? No, ahí está sonando muy bien. Bueno, No. entonces yo le estoy explicando. Entonces, acá lo que está diciendo el operario está mostrando es una máquina de ensayo de impacto. Entonces miremos, ¿qué consta la máquina? Consta de un péndulo, ¿cierto? Acá en la parte inferior se va a ubicar una probeta del material y ya vamos a ver cómo es que se rompe. ¿Listo? Digamos, acá este péndulo tiene una masa bien considerable, es pesadito, tiene varios kilogramos. Aquí, en esta parte de acá, ustedes le pueden visualizar el cursor cuando yo lo estoy moviendo. Sí. Bueno, gracias. Entonces aquí ahorita él va a mostrar cómo pone una probeta. Una probeta es como una especie, es una muestra de material, ¿cierto? Entonces se pone ahí y el péndulo lo que hace es partirlo. Bueno, entonces ahí nos está mostrando la geometría de una probeta. Listo, eso es un paralelepípedo en el cual se le hace una muesca. Esta muesca también se le puede decir una entalla, una entalla. Entonces, ¿para qué sirve? Porque por ahí se va a ir el material. La idea es que pegue y por ahí se rompa para facilitar el proceso.
Entonces ahí, si ven, ponen la probeta, así como en forma horizontal, mirando la entalla para el otro lado, y el péndulo lo que va a hacer es bajar y pegarle por detrás de la entalla. ¿Listo? Este de acá se llama un goniómetro. ¿Qué es un goniómetro? Es un aparato en el cual este es un ensayo que es análogo, ¿cierto? En esta parte usted no va a ver nada digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene acá un indicador, como digamos haga de cuenta como si esto fuera un transportador, que en lugar de los grados, usted va a hacer la convención a la energía, joules. Esto ahorita lo sigo explicando. Ahora lo otro, el goniómetro acá está en ceros. Y cuando el péndulo llegue y pegue la probeta y siga un recorrido así, él lo que va a hacer es coger, él tiene acá como una muesca también en la cual va a arrastrar y va a coger este goniómetro y lo va a correr hasta su valor de energía. ¿Listo? Bueno, acá lo que él le está mostrando es un software que lo que hace es la conversión de joules o de los grados a joules, que también se pueden hacer acá. Y ahorita les muestro la formulita que el software lo hace. ¿Listo? Es como, digamos, la mayoría de esos software es una aplicación de regla de tres o de cambio de variables que uno también las puede hacer en Excel. Bueno, ahí voy a mostrar cómo es que, a ver si de pronto, ustedes sí pudieron ver cuando el péndulo le dio el golpe a la probeta, sí se pudo ver. Entonces ahí se puede ver cómo es que se parte la probeta por el lado de la entalla. Entonces ese es el impacto, un golpe que se le da al material. ¿Listo? Voy a mostrar otro video. Es que el video no se está viendo bien, no, me está viendo así como seccionado, entonces, como por Sí. fotografía, pues como lo ven, entonces no. Ah, bendito. A todos se les ve así. No, yo la veo normal. ¿Cómo? Sí lo A ven mí normal, se me ve algunos. normal. Sí, a mí se me ve normal. Bueno, listo, miremos acá. Vean. Por ejemplo, acá se coloca otra vez la probeta. Esta es otra máquina de otro laboratorio. Se coloca la probeta así. Acá tenemos el mismo, casi todos tienen este sistema. Esto se llama el goniómetro, donde se va a medir la energía en joules. Listo. Y vamos a ver por acá. Ah, bueno, acá ya ocurrió el ensayo. Por Bueno, yo quiero hacer acá un paréntesis. Mira que el goniómetro tiene una aguja y el péndulo tiene otra. Esta otra aguja arrastra la del goniómetro y por eso puede hacerse como tal la lectura. Mira que acá la aguja del goniómetro está abajo. Ve. Y tan la arrastra y la suelta. Vuelvo y repito
esa partecita. Mire, acá la aguja está en ceros y después llega el péndulo y tiene otra palanquita y la coge y luego la suelta. Profe, pregunta. Sí. Este es muy parecido al que hay en la universidad, ¿no? El que hicimos el semestre pasado para ensayarle la dureza a los elementos que hicimos con el metal, ¿no? O no sé. Sí, ese era el proyecto de los estudiantes de ese semestre. Entregar una simulación de este ensayo y por eso que ustedes, a ver, vamos a ambientar a las personas, listo. Por ejemplo, acá hay cuántas compañeras estuvieron en materiales de ingeniería el semestre pasado, ¿cierto? Estuvo Ana Paola, estuvo Marley, estuvo Camila, ¿quién más? Entonces ellos en ciencia de los materiales hicimos tratamientos térmicos a unos metales y los ensayamos con una maquinita que fue el proyecto que me entregaron los alumnos de resistencia a materiales de ese semestre. Listo, entonces por eso Ana Paola está diciendo que si esa era la maquinita, sí. Allá en el laboratorio tenemos una maquinita parecida a esta, pero bueno, por cuestiones de lo que está ocurriendo actualmente, pues uno pues no los va a poner a que hagan eso porque eso implica salir, eso implica reunirnos, eso implica un gasto considerable, pues porque el proyecto lo entregaron varias personas y de hecho eso es una de las cosas que uno de pronto en varias materias hace con hacer unos proyectos y validarlos en seguimiento y como parciales y etcétera, pero en este momento digamos que la situación ha cambiado un poco la metodología. Entonces, por eso en este momento toca ambientarnos primero con los videos, porque si tuviéramos la maquinita que está en el laboratorio sería mucho más fácil. Bueno, es bueno. Profe, esa ¿Sí ven? máquina se restringe en en el espesote, en algún tipo de material que no. Sí, sí. Ahorita Carlos me vuelve a decir, me repite la pregunta. Si de pronto en el transcurso de la presentación no hemos dado respuesta, vuelves y me la preguntas, listo. Porque ahorita yo voy a mostrar unas tablitas para materiales y qué es lo que pasa con esos materiales cuando, en pocas palabras, cuando se les pega el impacto. Bueno, entonces acá tenemos. Entonces, claro, vean, si la ven. Este es venga, a ver, quiero que nos detengamos acá, vean. Mírelo, mira. Si lo ven, la pestaña, la pestaña del péndulo y la otra pestaña del goniómetro, que esa fue la del péndulo arrastra la del goniómetro. Entonces, digamos que el ensayo es digamos, muy trabajado. Hacer una simulación de esto es muy bacancito porque uno le da como para hacer, digamos, diferente experimentación. Y entonces eso tiene muy bacancito porque uno le puede incluir elementos de geometría. Por ejemplo, un transportador. Entonces yo tengo, por ejemplo, videos de otros semestres, de otros estudiantes que han hecho con un transportador y uno le hace la equivalencia en Julius y se ve muy bacano. Bueno, entonces en esto, veanlo acá. Entonces, en sí esto se llama un ensayo destructivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que las probetas fallen. Es también un ensayo destructivo, por ejemplo, el ensayo de tensión. Uno ya se acuerda en la tensión, uno estira el material hasta que se rompe también. Pero eso es por un estiramiento, no por un golpe así como tal. Bueno, este es otro tipo de ensayo. Bueno. Sí, es importante porque uno se llama ISO y porque el otro ensayo se llama Sharp. Entonces acá yo creo que en este video, si no estoy mal, por acá, no. Bueno, entonces fíjense, si ven en la forma en que el operario va a poner la probeta, vean. Mire la que ya no la pone horizontal, sino que la va a poner vertical así parada. Vean. Si ven,
La probeta ahorita estaba acostada. Esta va a estar así como parada. Entonces, bueno, en eso consiste el ensayo. Esta es como, por ejemplo, la visual. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar como mirar ya la parte de los cálculos. ¿Listo? Entonces, aparece este primer término, tenacidad. Y tenacidad es la energía absorbida por la superficie entallada cuando se rompe. En ingeniería quiere decir esto, tenacidad, energía que se absorbe. Entonces ese término también, pues por eso lo cogen mucho los psicólogos. Ustedes le dicen, ah, usted es una persona muy tenaz. Pues en pocas palabras quiere decir eso. ¿Qué quiere decir en psicología? Que usted es una persona que aguanta mucho los golpes, por decir algo. Bueno, entonces acá tenemos la forma de la entalla que la vimos ahorita y esta flecha nos indica por dónde se le da el impacto. Acá tenemos un esquema de cómo tal, de cómo es el ensayo. El martillo hace su recorrido, acá está ubicada, en la parte inferior está ubicada la probeta, se le pega y él sigue su carrera. ¿Listo? Así es más o menos, esta es la entalla. Hay diferentes formas de hacer la entalla. Y entonces lo que nos compete es ya la parte matemática. Bueno, como estamos hablando de un péndulo, en los péndulos tiene que ver con la gravedad. Y los péndulos tienen que ver con una energía potencial que se va a transferir a una energía cinética. Entonces, energía, como estamos hablando de un impacto, vamos a hablar de energía. Entonces, cuando ha iniciado el proceso, estamos hablando de una energía potencial. Listo. Digamos que esta es la posición inicial, entonces acá el martillo tiene una energía que es igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Listo? Esto es, ustedes esa fórmula la han visto en física 1. Entonces, por ejemplo, a veces en el pensum ponen como estos ciertos requisitos para otras materias. Ah, que para ver resistencia material usted tenía que haber visto física 1. Pues si vio física 1 se le facilita mucho los cálculos. Aunque no quiere decir que si no la has visto no puedas coger esta, ¿no? Ustedes saben que la universidad tiene como esa flexibilidad. Entonces, cuando un cuerpo está quieto y tiene determinada altura, mírela acá, la altura h. Entonces, esta es la energía potencial de ese cuerpo, ¿listo? Aquí, en este momento, cuando le está pegando o cuando baja un cuerpo hasta su mínima altura, cuando alcanza, por ejemplo, el suelo, acá ya la energía potencial se convierte en energía cinética. Y la energía cinética es igual a un medio, a la mitad. Yo borro este pedacito. A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces, y sí, esta es una aplicación directa de cambio de energía cinética a potencial o de potencial a cinética. ¿Listo? Profe, Entonces, ¿qué hay? una pregunta, ¿qué objetivo se hace esa muesca ahí pues, con este instrumento, con este aparato? Precisamente, bueno, ya voy a explicar la fórmula, Pues digo Carlos, que para pero hacer una hendidura de esas, pues para eso existe el torno, ¿no? sí, es que se puede hacer de diferentes formas. De hecho, Carlos, mira, acá en el módulo, lo que pasa es que la idea no es mostrarles videos y videos y videos y videos. Venga, al principio de la unidad hay un enlace que ahí les explican. Hay un video en el que les explican esa parte de la entalla. ¿Listo? Fíjense que este tema lo normal es que sea el segundo parcial. Por Dios, no. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, este fue el primero de esfuerzo cortante. Véalo acá. Mire acá.
Acá tiene esfuerzo cortante, dilatación y tiene ensayo de impacto. ¿Listo? En este ensayo de impacto aparece un profesor de la Universidad de Valencia explicando del porqué de la entalla. Yo le puedo decir, la entalla es para facilitar que por ahí se parta. Y ahorita vamos a ver una fórmula que tiene que ver con esa parte de la entalla. Pero sí, él explica que ahí se pueden hacer las entallas, se pueden hacer con un troquel, por ejemplo, para materiales plásticos, porque esto no únicamente funciona para metales, usted puede hacer el impacto con cualquier tipo de material. De hecho, a ver, la idea, por ejemplo, acá hay como dos personas que me habían manifestado de pronto como hacer algo con la impresora 3D de la universidad. Entonces, con esa impresora, la impresora 3D, ustedes saben que es para materiales poliméricos, ¿cierto? Entonces, dependiendo del material, puede hacer el 3D, fabricar, hacer el modelo, el plano y la máquina llega y hace la probeta, ¿cierto? Entonces, esas probetas nos servirían para hacer estos ensayos. Entonces, uno puede hacer con esa máquina y puede hacer todas las probetas, por ejemplo, de tracción, de impacto, podemos simular varias cositas, pero digamos que con la máquina 3D usted no tiene necesidad de llevarla, por ejemplo, a un torno, ¿cierto? O llevarla a un troquel, para que el troquel le saque como ese bocado, pues sí que como esa V. Y existen varios tipos de entallas. Entonces una entalla también uno la puede hacer con un taladro. Carlos, ¿sí me escuchas? Sí, señor. Entonces con un taladro, entonces uno le cambia la dimensión a la broca del taladro y uno también propicia una entalla. ¿Qué es una entalla? Es como digamos, es a quitarle un pedazo del material a una pieza madre. ¿Para qué? Para facilitar por ahí que se rompa la pieza. Entonces, a ver, acá. Bueno, tenemos esto, la entalla. Bueno, entonces, ¿cómo son las mediciones? Entonces, tenemos acá energía absorbida, quiere decir la energía que se absorbe es parte toda de la energía potencial que habíamos dicho. Y energía potencial es masa por gravedad por altura. Masa por gravedad por altura. Entonces, acá tenemos esa altura. Si uno fuera a ser coherente, tiene que ver con los cosenos de los ángulos. ¿De cuáles ángulos? De los que deja el goniómetro y el péndulo. Pero no hay necesidad de eso, porque se vio que esto es directamente proporcional ¿a qué? A la altura. Entonces basta con saber la altura del péndulo, cuánto es la masa del péndulo y lo multiplica uno por la gravedad. Entonces por eso se facilita mucho los cálculos, ¿cierto? Entonces acá tenemos otro diseño de esa máquina. Entonces, bueno, uno sabe, uno mide la altura, hasta donde llega la probeta y hasta donde tiene el péndulo, ¿listo? La masa que sostenga el péndulo, ya tenemos acá la altura y tenemos la constante gravitacional. Entonces podemos hallar la energía absorbida. ¿Listo? Entonces uno puede decir que aquí, donde está la probeta, llega con una energía de tanto. ¿Listo? Entonces acá tenemos una fotico de otro goniómetro. Listo, con otro sistemita. Esta palanca que sale del goniómetro también es la que arrastra la otra palanca del péndulo, como lo estamos viendo ahorita. Entonces, bueno. A ver, yo les muestro por acá antes de explicarle esto. Por ejemplo, Carlos. Entonces, esta es la entalla y aquí lo que me importa es esto. Vea esta sección sombreada. Esta es un área. Esta área. Esta de acá. Entonces esa área es muy fácil de sacar, ¿cierto? Porque me está dando como una sección rectangular. ¿Y cómo la hallo? Si yo sé
cuánto es el espesor y hasta dónde llega esta altura, hasta dónde llegó la entalla, vean, esta de acá. Entonces es multiplicar lo alto de la base hasta donde empieza la entalla por el espesor de la misma probeta. ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos... vamos a suponer que, por ejemplo, acá sean 5 milímetros. Aquí tengo 5 milímetros y que acá tengamos 3 milímetros. Entonces, esa área será igual a ¿qué? A 5 por 3 igual a 15 milímetros al cuadrado. ¿Listo? Entonces tendré ahí, acá me estoy ya adelantando a, mire, a este otro término. Entonces la tenacidad, lo que teníamos acá adelante, la tenacidad la vamos a medir con el goniómetro en joules. Eso va a ser en joules. Ese dato me lo da la máquina. ¿Listo? O si no, yo tendré el cálculo. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios de ellos. Entonces, esto es tenacidad. Véanlo acá. Vayan echándole como un poquitico de lápiz a eso. Entonces, ahorita viene otro término que gusta mucho de los psicólogos. Usted lo ha escuchado. Y sobre todo ahorita en esta situación que estamos viviendo. Ustedes, vamos a ver si me desmienten. Este término de acá. Este. Resiliencia. Véalo acá. Ay, usted es una persona muy resiliente. Vea. En ingeniería, lo que significa realmente resiliencia es lo siguiente. ¿Es igual a qué? Vamos a nombrarla con este. Ah, vean, qué coincidencia. Este es Rho, otra vez. Ese Rho sí lo utilizan. Y es, o sea, la energía que se absorbe sobre el área. ¿El área? ¿Cuál área? La que acabamos de encontrar ahorita. Esta de acá. ¿Listo? Es igual a la energía absorbida sobre, aquí dice SF. ¿Listo? Como quien dice la superficie de la entalla. Entonces las unidades serán ¿qué? Joule, unidades de tenacidad, las que vimos ahorita, sobre milímetros cuadrados. Esas son las unidades de resiliencia. Vamos a ver, me voy a adelantar un poquitico para que hagamos un ejercicio. Ya me vuelvo a explicarles todo lo otro porque yo sé que, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a agrandar un poco. En una prueba de ensayo Sharpie, una masa de 30 kilogramos cae desde una altura de 1 metro. Rompe una probeta de sección cuadrada de 80 milímetros cuadrados y se eleva 0.3 metros. Calcular la energía de la rotura. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver, la energía del punto A será toda la energía potencial, o sea, antes de empezar el ensayo, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando el péndulo está arriba, ¿cierto? Esta es la energía en la posición A. Entonces ya la energía, vea,
siendo HA la altura que alcanza la masa medida desde el nivel de referencia. De otra forma, el punto B sea cuando la velocidad es cero y toda la energía que era cinética ahora es potencial y será. Entonces, ahí es cuando el péndulo llegó y hizo esto. Se lo voy a dibujar, a ver, con otro color. ¿Listo? Usted tenía esto así, llegó y dio el guarapazo acá, quedó ahí, y él sigue la carrera. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Digamos que se elevó hasta acá. Entonces aquí va a tener una altura HB. Este de acá tenía una altura inicial HA. ¿Listo? Por eso entonces pega aquí, pega con la probeta acá, ¿listo? Y él sigue el recorrido porque la rompe. Y ahí es donde arrastra el goniómetro. Entonces, por eso acá me dicen dos alturas. En una prueba de ensayo Charpy, una masa de 30 kilogramos cae desde una altura de 1 metro. Esto es HA, ¿cierto? Rompe una probeta de sección cuadrada de 80 milímetros y se eleva a 0.3. O sea que esto es HB. ¿Listo? Volviendo acá. Esto de acá a acá es 1 metro. Y de acá a acá es 0.3 metros. Entonces tenemos con la forma de hallar las dos energías. Lo único que está variando porque la masa es igual. La gravedad es una constante y lo que varía, únicamente es la altura. Entonces tenemos la energía es igual a ¿qué? Si uno se hace como tal, resta una energía, la energía en el punto A menos la energía en el punto B. Entonces, por factor común, uno saca masa por gravedad y me queda la diferencia entre ellas. Entonces, ¿realmente en qué consiste? En reemplazar valores. La masa de 30 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, por la diferencia entre HA menos HB. ¿Listo? Bueno, por favor, calculadora, hagan el cálculo a ver si sí coincide. Bueno, recuerden la calculadora. Esto ingréselo entre paréntesis. Si usted no lo ingresa entre paréntesis, le va a dar otro resultado. ¿Listo? Entonces, así es que se hace un ejercicio. Entonces, la primera parte me pedía era ¿qué? La energía. Ya la encontramos. Ya encontramos los joules. A los acá. Y la parte B me dice, haga la resiliencia. Entonces, nosotros resiliencia, habíamos dicho por acá arribita, que resiliencia es igual, bueno, no me voy a volver tanto para no emborracharlos. Entonces, es este término, resiliencia es igual a la energía, que es esta, la que ya acabamos de hallar, sobre el área, pero el área ya me lo dieron. No hay necesidad de multiplicar base por altura, no. Ahí ya la dieron, ustedes saben, cuando están al cuadrado. Entonces, es la relación entre eso. Bueno, entonces pregunta. Yo creo que acá empezamos a resolver lo que Carlos pidió ahorita. Bueno, ¿por qué se le hace esa entalla? Entonces la entalla es un indicativo y dependiendo de cómo uno haga la entalla, entonces este valor de acá, porque si yo hago una entalla muy grande, ¿cierto? Entonces el área transversal va a ser más pequeña que si yo hago una entalla más pequeñita. Entonces esta área transversal va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el área muy grande,
como es inversamente proporcional, va a disminuir la resiliencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a aguantar menos la probeta. O sea, va a ser más difícil de romper la probeta. Esa es la explicación de por qué uno hace la entalla. Uno hace la entalla para disminuir el área, para poder facilitar el golpe. ¿Listo? Entonces, bueno, así se hace este tipo de ejercicios. Bueno, por acá, por acá, por acá. Esto ya lo explicamos. Bueno, vamos a explicar esto, muchachos. La TDF. ¿Qué es TDF? Temperatura de transición dúctil a frágil. ¿Listo? Entonces vamos a definir estos dos términos. ¿Qué es dúctil y qué es frágil? ¿Listo? Entonces, por acá, abajito, se explica qué es dúctil. Y esto tiene que ver con mecánica de fractura. Entonces, una fractura dúctil de un metal tiene lugar después de una deformación plástica intensa y se caracteriza por la lenta propagación de la fisura. Mire, esta es una fractura dúctil. ¿Cómo así dúctil? Quiere decir que el material se deforma, se estira un poquitico, forma este cuello, mire, vamos a ponerlo con otro color, así. Forma este cuello, ¿sí ve? Esta forma no es la inicial. La probeta debería de seguir recta. Y si ve, por acá también se ve como un cuello de botella. Entonces, cuando son dúctiles las probetas, primero se empieza a alargar por la parte de la entalla y luego una parte, eso se llama una entalla conocopa. ¿Qué quiere decir? Que una parte arranca otra y queda esto, ¿vea? Queda como ese hueco, ¿vea? ¿Sí lo ve? Y esta acá queda así embombado. Entonces, cuando uno ve ese tipo de fractura, uno dice, ah, ese material se deformó y fue dúctil, ¿cierto? Este tipo de materiales avisan antes de fallar. Tienen una buena deformación plástica antes de romperse. ¿Listo? Entonces, este es, por ejemplo, las características. Tiene deformaciones plásticas en vecindad de la grieta. El proceso tiene lugar lentamente y se evidencia deformación plástica apreciable en la fractura. Un material que se deforme dúctil tiene estas características, da tiempo como para que uno haga algo. ¿Listo? En cambio, Pero hay eso se ve material... mucho en bueno, materiales de fundición, ¿sí o qué, profe? sí, en mucho. Entonces, bueno, y por eso uno tiene que saber escoger el tipo de soldadura. Hay unas soldaduras que se prestan para que se deformen así y aguante un poquitico más, y otras dependiendo también. Y los mismos soldadores saben también manejar temperaturas y eso para que la soldadura quede también dúctil o ya vamos a hablar sobre frágil, que es lo contrario. Entonces Entonces, acá se puede dependiendo ver del mejor. tipo de material, hay soldadoras de media penetración, de penetración. Yo estudié algo en el SENA y soldé bastante con eso. Ah, qué bien, Carlos. Entonces, fíjense que los materiales, uno dice, bueno, cuando tiene esta deformación, fíjense que este pedazo se lo arrancó al otro. Es porque el material tiene una buena deformación plástica. ¿Listo? Porque es un material que dio tiempo para avisar. En cambio, por ejemplo, los frágiles, mire cómo es. Vea, casi no hay cuello, casi que es recto. Y mire, y esto es agrandado. Y usted ve que son como, claro que un material va a arrancar otro, pero fíjese que ya no es ese proceso conocopa, sino que es como así, vea, como radial. ¿Sí lo ven? Es bien distinto y uno puede apreciar una fractura frágil de una fractura dúctil. Entonces, esto es para materiales que son supremamente duros. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos características de la frágil.
Profe, en un componente de las máquinas de la empresa nos pasa mucho el del frágil, el de la fractura frágil. En una máquina Entonces que eso hay, carga un peso suspendido, se fractura mucho. Ujú. Entonces uno puede alivianar eso con tratamientos térmicos. Niñas, ¿ustedes se acuerdan las que vieron materiales? El tratamiento térmico para uno ganar dureza se llama temple, pero uno puede llegar esa pieza y quitarle un poquitico del temple, ¿cierto? ¿Para qué? Para quitarle un poquitico de fragilidad y ponerle un poquitico más dúctil. ¿Y uno cómo lo puede hacer? A ver si se acuerdan alguna de las muchachas o quedamos mal. Bueno, quedó desierta la convocatoria. Entonces usted puede hacer un recocido. Camilo, consúltate qué es un recocido. Y existen muchas empresas, por ejemplo, por la Valladera, que hacen tratamientos térmicos. Entonces, son mini empresas que a vos llegan y tienen los hornos mufla, hornos de soplete, etcétera, en los cuales el temple en qué consiste en coger un material y que estaba muy caliente y enfriarlo ligero. Puede ser en agua, puede ser en aceite, etcétera. En cambio, el recocido son materiales en los cuales uno después puede volver a calentarlo, después de endurecerlo. ¿Para qué? Para quitarle tanta fragilidad. Entonces, de pronto esa pieza que usted está hablando, Camilo, si le quitan un poquitico de temple, mediante ese otro tratamiento térmico, puede mejorar mucho para que no se siga partiendo la pieza. Sí, yo creo que le quitaron carbono para que no se No, esa es otra fracturara, forma. sino que más bien se doblara, para que el objeto pesado que carga no cayera al piso y evitar el accidente, sino que quedara Pero que colgando. tuviera ¿Y qué mucha dureza, pieza ¿sí es? o qué? ¿Qué pieza es? Es una barra de acero que va soldada como un plato que carga un molde. Y donde está toda la Ajá. soldadura es donde va la fractura. Les han Pero bueno, es que es cambiado. muy raro eso. Si le quitaron carbono a esa barra es porque la mandaron a hacer otra vez. Sí, es que son como, la máquina tiene 24 moldes y, y el molde se compone de 2 piezas y cada pieza tiene una barra de esas, son 48 barras por máquina y Hombre, eso se Carlos, fractura mucho. vea, que es que Carlos, perdón, Camilo, vea. O sea, por eso la dureza, uno tiene diferentes formas de adicionar dureza. Una es aumentando el contenido de carbono, ¿cierto? Otra es con elementos aliantes. Y la otra es con tratamientos térmicos. Existen esas tres formas. ¿Qué es, o yo consideraría que la más, digamos, la más económica, hombre Camilo, no es volver a mandar a hacer una pieza de esas? Si usted llega y se consulta de qué tipo de materiales son esas barras vuelven y las calientan un poquitico y le quitan mucho de la dureza. Y eso, hay, por ejemplo, estudios, hay laboratorios que les hacen eso y les cuesta muchísimo menos que usted mandara a volver a hacer esas piezas. Fabricar ¿Dónde nuevas. las mandaron a hacer? Ah, profe, no, la verdad, sí, el proveedor no lo tengo claro. Es eso. Bueno, para el proveedor, por eso te digo, lo más seguro es que esa sugerencia se la dio el mismo proveedor o quien se las dio. Creo que ellos, pues, los de mantenimiento consultaron y me imagino pues con apoyo del proveedor con la ficha técnica del material. Pues claro, mejor para el proveedor. Volverle a meter Más otra plática. pieza, muchísimo mejor, claro. No, pero sí, hombre Camilo, si ustedes ven eso y póngase a consultar y pille el tratamientos térmicos, échese una estudiadita. Lo bueno es que hoy en día hay muchos videos. Créanme que a uno cuando le tocó estudiar eso era no más a punta de libros. Y con los videos vos vas a ver y es bien importante. Muchachos, ustedes tienen que conocer los tratamientos térmicos. Es una cosa maravillosa. Entonces, ojalá,
Porque es que si uno en ciencia de los materiales, uno juega con eso, con mezclar aleaciones, con hacer enfriamiento ligero, con estas vainitas. Y uno cuando las mete a este tipo de máquina, en la máquina de ensayo, uno ve una diferencia considerable. Entonces, bueno, pero pues sí, acojámonos a lo que tenemos. ¿Listo, profe? Si encuentro boticos, se la comparto. Sí, no hay problema, tranquilo. Entonces, miren, entonces tenemos acá, estas son fractura frágil. Entonces, poca o nula deformaciones plásticas en la vecindad de la grieta. ¿Qué quiere decir? Los cuellos esos que estábamos hablando, casi no aparecen. Esto no aparece. ¿Listo? Marcas en V cerca del centro de la sección de la fractura que apuntan hacia el lugar de la iniciación. Es esas marquitas que estábamos mirando acá. Ellos les dicen como V. Véalo ahí. ¿Sí los ve? ¿Sí las ve? Véalo acá. Él le señalo como ave. ¿Hacia dónde? Y todas apuntan hacia dónde, hacia donde inicia, hacia el núcleo. Y textura de la superficie. Es brillante, rugosa y dirección. Algunos le dicen que parecen espinas de pescado. Esos son terminologías. Entonces acá tenemos, por ejemplo, bueno, esta es una sección. Entonces acá ellos dicen, ah, mire las espinitas del pescado. Esto es de una total. O sea, si hubiéramos tomado acá como un bocado y el bocado sigue así. ¿Cierto? Como si hubieran cogido la pieza, lo hubieran partido en 4 y nos están mostrando apenas esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos unas fotos reales, mire, de unas probetas de ensayo de impacto. Puede ver, miren estas de acá, conocopa, ¿listo? Y mire la diferencia con una frágil. Esta es una fractura frágil, esta es vista en un microscopio, es como más limpia, más planas, listo. Y estas de acá crean unos huecos, unos hoyos. Entonces, bueno, hablemos del Titanic, ¿listo? Bueno, ¿ustedes saben por qué se hundió el Titanic? Por la fractura que tuve en el medio. Bueno, ¿y dónde la tuvo? ¿En dónde fue el accidente? Pues supuestamente fue en la parte delantera del barco, pues, que contra un iceberg, creo que fue contra un iceberg que se dio, no sé. Sí, pero ¿en qué parte del mundo? ¿En qué parte del mundo fue el accidente? En el Atlántico. Eso fue en el centro de máquinas, creo que fue, ¿no? No, sí, pero ¿en dónde fue? ¿En cerquita qué país o en qué? Lugar. No sé, pero sí. No recuerdo. Lucho, ¿usted que ha viajado tanto? No, pero ese día no me monté en ese día fui en otro barco. ¿Y las muchachas por qué no responde? Las muchachas no se vieron Titanic. Ya me van a decir que nunca se vieron Titanic. So, pregúntenos a nosotros y nosotros no vimos la película. Demasiado amor y muy meloso para mi gusto, así que yo no veo películas así. O sea que las otras que no responden es porque sí se la vieron. No, profe, yo tampoco me la he visto. Ah, bueno. Bueno, muchachos, esto, vean, vamos a leer. Por acá. Vean, ustedes se alcanzan. Aquí dice que es que en las a ver, en pocas palabras. Sí, es verdad. Entonces, fíjese, vea, mire por acá. El Titanic chocó contra un iceberg. ¿Cierto? O sea, un iceberg es una parte que que se desprende de los polos y empieza a flotar. Entonces, de por sí, los icebergs se suponen que por temperatura y para que sigan existiendo, tienen que estar todavía en un agua muy fría. Entonces, mire,
Se dice que estuvo el agua a menos 2 grados Celsius, ¿cierto? El agua no puede, el iceberg. ¿Listo? El agua está en cercanías a esa temperatura, está supremamente fría. Entonces, bueno, ustedes se acuerdan, por ejemplo, a ver, el experimento, ¿a quién le tocó en el bachillerato jugar con nitrógeno líquido? A nadie. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Bueno, explíquenos cómo era lo del nitrógeno líquido. Yo, Sí, ¿se acuerdan? ¿Qué la bueno, pusieron a hacer con eso? sí, la profesora nos puso a que congeláramos las frutas y luego las tirábamos a ver qué pasaba. Las ¿Y qué dejamos caer pasaba? y eso salía, o sea, como que explotaba así, bonito. ¿Qué puede pasar? Pues Sí, es más fácil romperlas, o sea, las frutas con cualquier cosita les hacía así, ¡pum! Y de una vez se rompían así. sí, es cierto. Entonces, acá les voy a mostrar, pues, ay, güey, si este man me deja, ya. Entonces, miren, el nitrógeno líquido sirve para enfriar de una manera súper ligera cualquier tipo de material. ¿Sí lo ves? Ya, por ejemplo. Esto es son un ramillete de perejil. Bueno, el tipo lo que está diciendo ahí es que cuando uno le echa nitrógeno líquido a algo, él empieza a hacer como un sonido característico. Y ese sonido es la humedad. O sea, el agua que tiene adentro los alimentos que se empieza a congelar. ¿Listo? Y esa agua se empieza a expandir. Entonces empieza como a romper un poquitico los enlaces. Entonces por eso se escucha ese crujido. Entonces, bueno. ¿Ustedes se acuerdan de este tema del nitrógeno líquido? Ustedes lo han visto mucho también en películas. ¿Se acuerdan cuál película? Terminator. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Vamos a ver. Yo esta partecita, esta es muy entretenida.
Recuerden, los que no han visto la película, ese es un camión lleno de nitrógeno que lo vuelcan, y este es el otro Terminator que es como de plástico, pues muy supremamente elástico y cambia de forma, pero al estar congelado por nitrógeno, según eso, ¿qué tipo de fractura presenta el tipo ahí? Frágil, no. Ajá, mire, la fractura frágil también queda como brillante. En cambio, la fractura dúctil queda como opaca. Es que unas bobadas. Hay unos cineastas que sí investigan muy bien las cosas. Bueno, todo esto es para como empezarnos a hacer la idea de qué fue lo que le pasó al Titanic, ¿cierto? El Titanic, ¿qué fue lo que le pasó? El casco se enfrió, ¿cierto? Entonces pasó de ser un casco que en condiciones normales se comportaba como una fractura si le hubiera ocasionado un golpe en otra parte del mundo, por ejemplo, en una parte tropical, hubiera sido un golpe que hubiera ocasionado una fractura dúctil. Esa fractura dúctil no se propaga tan fácilmente como la frágil. Si vio la frágil como quedó el muñeco, no da tiempo de nada, eso es como un vidrio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Que el golpe del iceberg, si hubiese sido, o sea, ese golpe en otra parte del mundo no hubiera ocasionado una propagación de grieta tan grande y un boquete tan impresionante. Entonces, eso fue lo que pasó. El boquete, la grieta fue tan grande que colapsó una gran cantidad del casco, entonces no dio tiempo para que la gente evacuara. Entonces todos los sistemas de emergencia estaban bien preparados, pero contaban con que el choque no fuese a abrir un boquete tan grande. ¿Listo? ¿Me entendieron la analogía? Entonces, en ese entonces no había este tipo de estudios de fragilidad. Todo esto no lo conocían casi. Entonces, ya con este tipo de ensayos como el de impacto, el Sharpie o el ISOS, existen también otros tipos de ensayos para otros tipos de materiales. Por ejemplo, para baldosas es otro ensayo, es muy bacancito también. Pero digamos que en ese entonces el material que ellos utilizaron, vean, vean lo que dicen ahí. El acero dulce era el tipo más empleado de acero para la construcción de los buques de la época. Al tener un contenido en carbono que no supera el 0.25%, era ideal para darle forma, ya que no era ni demasiado frágil ni demasiado maleable. Al analizar el acero y estudiando las propiedades mecánicas, uno de los científicos descubrió que la temperatura a la que estaba el agua cuando el Titanic chocó con el iceberg, a esa temperatura el acero se volvía frágil. Vea esto. ¿Y cómo hicieron los estudios? Con lo que les voy a explicar a continuación. ¿Hierro puro, sí o qué? No te escuchamos bien. Eso prácticamente, eso es como hierro puro, el dulce, sí o qué. No. No, con el hierro más utilizado, el más barato, por decirlo así, el más fabricado. Yo le digo, es por el contenido tan bajo de carbono, es prácticamente como si fuera un hierro puro, pero bueno. No, pero es que los aceros no pueden superar eso. Los aceros manejan ese contenido de carbono. Es muy poquito. Esa es una de las... la revolución industrial se dio con el descubrimiento del acero. ¿Listo?
Antes era la edad de hierro, después fue la edad del acero, que es congruente con la revolución industrial. Gracias al acero fue que se pudo hacer casi todo. Y el acero es que hierro con un poquitico de carbono, casi inferior al 1.7%. Si usted supera el 1.7, ya no se llama acero, sino que se llama, ¿cómo se llama, muchachas? Acero y carbono. Sí. No son los aceros especiales o las fundiciones, no me acuerdo. Muy bien, niña, sí, las fundiciones. Cuando usted supera esto de 1.7, ya el material no se llama acero, sino fundición. Es otro tipo, es muy parecido al acero, pero se utiliza ya para otro tipo de cosas. Bueno, volvamos al tema. Entonces, esta TDF, temperatura de transición dúctil frágil. Entonces, ¿qué es lo que es esa temperatura? Realizar el ensayo en iguales condiciones, pero a distintas temperaturas. ¿Cómo así? Vamos a coger las probetas y se meten a horno. Por ejemplo, si voy a aumentar la temperatura ambiental, entonces lo meto en un horno a 30 grados, a 40 grados. Inmediatamente le doy el guarapazo con el péndulo y anoto los valores los valores en joules. Pero si lo voy a enfriar, entonces lo meto en agua congelada o lo meto en una nevera o lo meto, eso fue lo que hicieron los científicos, bajarle la temperatura con diferentes medios o aumentársela con otros medios y hacer con el mismo material, con las mismas probetas. Entonces lo normal es que se hagan, por ejemplo, 18 a 20 probetas del mismo material, sino que unas van a estar más calientes y se sube la temperatura y otras se van a enfriar y se les da el mismo guarapazo. Entonces, ¿qué arroja eso? Arroja una curva así, de temperatura contra ¿qué? Contra resistencia al impacto, que está en joules por metro, que es la resiliencia. ¿Listo? Joules sobre metro también es resiliencia. Entonces usted tiene esta curva. Entonces cuando usted empieza el ensayo, vea, con baja temperatura, usted la rompe muy fácil, véalo acá. Y entonces empieza a registrar unos valores muy pequeñitos, véalo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a menos 40, véalo acá. Voy a borrar todo esto. Pero cuando yo empiezo a aumentar la temperatura, mire, es más difícil romper la probeta porque ya se vuelve más plástica, ¿cierto? En cambio, si yo la disminuyo, se vuelve más frágil y entonces pasa lo que le pasó a la lechuga, lo que le pasó al perejil y lo que le pasó a ese Terminator. ¿Listo? Entonces, uno como grafica, aquí, lo que me interesa es esto. Acá. ¿Dónde cambia la concavidad? ¿Dónde deja de ser así para convertirse así? En ese punto, esta es la TDF, la temperatura de transición dúctil frágil. O sea que yo, como diseñador, yo ya sé que si mi material va a estar sometido a un frío extremo, ya no se va a comportar igual que como se comportaba a temperatura ambiente. Y eso es bien importante. Si ellos hubieran conocido en ese entonces este estudio, ese Titanic no se hubiera hundido. ¿Por qué? Porque no lo hubieran hecho de ese material, lo hubieran hecho de otro. ¿Listo? Entonces, ¿entendido esta parte o hay alguna pregunta? Según eso, ¿qué material hubiera sido, digamos, el más correcto para el barco? Se le tiene. Mire, por acá está otra gráfica. Vea. Entonces, por acá, mire, tenemos una gráfica que está reuniendo varios materiales. Ese es el contenido de carbono, Carlos, vea. 0.1, le hicieron todos los ensayos y mire lo que arrojó acá. Usted le aumenta, mire lo que le aumenta el acero y él se le empieza a correr.
y mire cómo es, a 0.22, a 0.31 de carbono, a 0.43 y así sucesivamente. ¿Listo? Entre más carbono usted le meta esto, él le va a fallar a menos energía. ¿Qué quiere decir? Que se le va a volver más frágil. Esa es otra forma de aumentar la fragilidad, lo que estamos hablando ahorita con el tema de Camilo. Pues claro, si usted tiene un acero que tenía un porcentaje de carbono tan elevado, pues claro que él se le va a partir. Vea, por ejemplo, a temperatura ambiental, vamos al 25 grados, esta es en Fahrenheit. Entonces, hay tablas también que son en Celsius. Entonces, la conversión de Fahrenheit a Celsius, si no estoy mal, Fahrenheit es igual a... ¿cuánto es? A 9.8, no. A 1/8 de grados Celsius más 32. Más 32. Claro que es que ya acá la escala también me cambia. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 25 y acá me falta 25 por 9/8. 9/8. ¿Listo? Estos son los centígrados. Entonces vamos a hacer la conversión. 25 por 9 dividido 8 más 32. Entonces me da 60.125, ¿cierto? 60.125. Entonces miremos acá. Entonces por acá tiene usted 50, 60. Entonces vamos a trazarle una lineecita. Profe, ¿por qué no octavos? No es 5 medio, 5 novenos. ¿Es 5 novenos o 9/8? Esa es la parte que 5 en este momento no me novenos. acuerdo. 5 novenos. Sí, Y que yo el 5 sepa, y novenos, si no me falla química de pero secundaria, porque es quinto que noveno. acá, sí, qué pena. Vamos a ver, no hay problema. Acá tenemos pues para eso no tenemos acá un conversor. Ay, ¿qué es esto? Ay, que no me vaya a sacar el módulo. Bueno. Versión de Fahrenheit a Celsius. Está bien malo ese internet. Entonces vamos a ponerle acá 25. Y vean la El grado fórmula ahí abajo, ¿sí vio? Es el 5 9, novenos. no, pero esto es para encontrar grados Celsius. Sí. ¿No me entienden? Grados Celsius a grados Fahrenheit. Es decir, tengo 25. ¿Cuánto me da? Esto es que esto no lo convierte de una. Ya, esto lo paso para acá y me queda 9/5. En 9/5. Hola, ¿qué le pasó a esto? Carlos Mejía, es que tu internet está malito, malito. Yo lo acabo de buscar y te voy a dar. Muy malo está esto. Muy mal. Sí, es 9/5, no 9/8. Ahí también me peleé yo. O sea, ni fue la niña ni fui yo. Por acá sigamos. Son 25 grados, son 77 Fahrenheit. Ah, usted sí le dio el internet. Qué Sí, vergüenza. demasiado. Entonces no es 9/8, sino 9/5. Listo. ¿Cuánto te dio? 77 Fahrenheit.
Vamos a ver si se me da acá. A ver, 9 dividido 5 por 25 más 32. Sí, 77. Sí. Entonces me voy acá en 77. Entonces, bueno, era un poquitico más corrido acá. Casi 80. Listo. Entonces me voy por esta otra línea. Bueno, tampoco es que hubiera cambiado como mucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo esta temperatura ambiente que la tengo en rojo, entonces el material, claro, por ejemplo, si tiene un impacto y ese material tiene alto contenido de carbono, vea, acá la flecha, a lo que le aguantaría. Aguantaría más o menos que como 10 joules, 10, y no son joules, pie por libra. Si usted tiene el material y usted le va rebajando el contenido de carbono, entonces, claro, se le va aumentando la resistencia. ¿Listo? Y a medida que usted, por ejemplo, este que tiene menor contenido, tiene casi la mitad del inicial, mire. Mire el valor cómo se le aumenta. Entonces, claro, para el proveedor es mucho más fácil, Camilo, decirte, no, cambiemos de barras. Yo le doy una barra. Es más, y para ellos les va a salir más barata la barra. Porque entre menos contenido de carbono, pues es más fácil el procesamiento para ellos. Ese es, ganamos por punta y punta. Bueno, listo, volvemos acá. No, acá me perdí. Entonces, Carlos, quedamos bien con la respuesta. ¿Qué material hubiera sido? Entonces, por ejemplo, fíjese, ese material de acá, punto 22, que fue el que tenía el casco, soportó esta energía. Y mírenlos acá, por ejemplo, estos que tienen menos contenido de carbono, la línea sigue, y entonces yo podía haber dado un material que aguantara mucho más. ¿Listo? ¿Pero a qué temperatura fue? Eso fue a temperatura ambiente. Hay que analizar la temperatura a la cual, por ejemplo, el material falló, que fue a menos 2 grados Celsius. Y menos 2, entonces, ¿cuántos grados Fahrenheit son? Son 9/5 por menos 2 más 32, o sea, me da 28 grados Fahrenheit. A esta temperatura de 28 por aquí es donde ocurrió el accidente de acá. Listo. Entonces yo ya sé con esto qué tipo de material me soluciona ese tipo de fractura. Más o menos entendiste, Carlos. Sí, señor, sí, profe, gracias. Entonces, bueno, esta es la parte ya de lo que es el ensayo de fractura. ¿Listo? La parte de ejercicios es esa. Le explico otro ejercicio. Por ejemplo, acá. Entonces, aquí, miren que acá se hizo el ensayo. Entonces, cogimos la misma probeta y a 0 grados la máquina dio o marcó 105 joules a menos 25 y así sucesivamente. Entonces voy teniendo diferentes grados. ¿Listo? ¿Me han entendiendo? Entonces, bueno. Entonces uno con este tipo de gráficas, uno puede hacer la construcción. Con este tipo de columnas, entonces uno, claro, tiene temperatura y tiene la energía. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. ¿Dónde se parte y cómo? Entonces uno puede llegar a 0 grados 105. Entonces empieza por acá. Vamos a ponerle otro color. Aquí. Veanlo acá. A menos 25.
Entonces ya la gráfica se me corre un poquitico, ¿cierto? Porque empieza por acá. A menos 25 tengo 104. O sea que disminuye un poquitico por acá. ¿Sí la ve? Voy a hacer menos 50. Por acá. Menos 50. Pero o sea que 103. a menor temperatura, menor es el trabajo, ¿sí o qué? Claro, porque es más fácil romperla. ¿No vio que como se vuelve esa lechuga nada? Sí, sí, claro. Entonces él empieza a hacer esto, vea. Empezamos a unir los puntos y me origina. Y ahí me tiene que originar eso. ¿Listo? Entonces, de ahí, uno que puede sacar, vea. Representa estos datos en términos de la energía absorbida versus el impacto. Entonces, bueno, ahí ya no lo graficamos. Ahí está la gráfica de lo que yo pretendí mostrarle a ustedes acá. ¿Listo? Entonces, se encuentra la temperatura de transición dúctil frágil, definida como aquella temperatura que corresponde al valor medio de la energía máxima. Mírela acá. Entonces usted tiene energía máxima y energía mínima. ¿Listo? Acá. ¿Energía qué? Mínima. Y tienes acá la energía máxima. Entonces tenemos ahí, tenemos el promedio como tal. Entonces, tenemos el promedio entre ellos y tenemos la energía media de 65 joules. Entonces, cuando ya hallo el promedio, esta es una forma de ver la temperatura de transición dúctil frágil. Entonces, mírelo acá. El promedio lo leemos acá. Energía promedio. Véalo acá. Y extrapolo. Entonces, vean. Acá, y el dato que realmente me interesa es este. Vea. Perdón. Esa no es la línea. A ver. Borrar, borrar, borrar. Carlos Mejía pregunta, ¿la energía promedio vendría siendo el TDF? No, porque la misma palabra lo dice, es temperatura. El dato de temperatura. Entonces, el dato de temperatura sí lo tengo yo acá. Listo. Déjalo acá. Esa es la temperatura de transición dúctil frágil. ¿Listo? Entonces, el ensayo, uno puede hacer un ensayo y listo, coger un montón de temperaturas y hacerle esto a un solo material. Listo. Bueno, a los 100 grados, con el trazo de la gráfica por la línea descontinua. Bueno, entonces acá vamos, el punto B, ya lo hicimos, y el punto C dice, determine la temperatura de transición dúctil frágil definida como aquella temperatura la cual es de 50 joules. Este es cuando ya tenemos a 50 joules, ¿qué pasa? Entonces me voy para acá y leo 50. Y tengo la otra temperatura de transición dúctil frágil. Listo. Más o menos entendimos cómo es que, bueno, acá a 50 uno llega a extrapola y le da más o menos 110 grados. ¿Listo? Sino que es que no caben los 110 acá porque entonces la gráfica tendría que ser supremamente grande para que cupiese todos los numeritos, pero esos números de referencia me dan como un indicativo. Aquí serían los 110. Bueno, eso es lo de los ejercicios. Acá vienen los ejercicios para que practiquemos. ¿Listo? Y eso es hacer lo que ya veníamos haciendo acá. A mí se me acaba de ocurrir algo, no sé, el que quiera hacerlo, listo. Podemos nosotros en la casa hacer
como un ensayo de impacto. ¿Listo? ¿Utilizando qué? La energía potencial. Energía potencial es igual a ¿qué? A masa por gravedad por altura. ¿Listo? Entonces yo voy a coger un artículo, lo voy a pesar y voy a saber desde qué altura lo dejo caer. Entonces acá, si yo tengo eso, yo ya puedo hallar los joules. ¿Listo? La idea es que usted ese artículo sea un artículo que se pueda romper. Usted escoja algo de su casa que usted quiera. ¿Listo? Y que usted pueda hacerlo. Entonces la idea es que el que quiera hacerlo, esto no es obligatorio. ¿Para qué? Para que usted coja ese artículo y saque varias muestrecitas de él y lo congele. Vea, le meta varias temperatura. ¿Listo? Y después le meta un poquitico de calor. Entonces usted no haga todo, estos mismos no, porque es imposible, sino que usted intente construir esta gráfica. Entonces la energía potencial la puede hallar así, estos valores. Estos de valores de energía potencial son estos. La temperatura, perdón, la temperatura usted la tiene. ¿Cómo la tiene? Usted puede coger un termómetro. Entonces usted puede hacerlo con baño de María. O lo puede meter en el congelador y usted mete el termómetro. Y usted anotar esos datos. Entonces se vuelve un ensayo, pues digamos, medio parecido. La idea es que usted tenga que lo que vaya a utilizar, utilice su imaginación. De hecho, no es para entregar dentro de 8 días. Se le dijo para que lo haga, le doy 15 o 20 días para que lo haga. Eso Ay, no no es obligatorio. entiendo. No hay- Me perdí, no entiendo qué tenemos que hacer. Vea, por ejemplo, yo les voy a poner acá, ya sé, de pronto ya sé cómo los voy a ver si acá me aparece ese ensayo. ¿Quién trabaja en Corona? Nadie. Profe, yo. Bueno, ¿usted ha visto algo que le hagan a las baldosas? ¿Para qué? ¿Pruebas de calidad? Sí. Le dan un golpe con un martillo de teflón. Sí, señor, y eso es un ensayo de impacto, Camilo. Ajá. Vamos a ver. No va a estar. Vamos a ver si me aparece acá. Váyales explicando más a los muchachos cómo es el ensayo, Camilo. Tanto en las baldosas como en la porcelana, sean piezas, tanques, lavamanos, pedestales, se les da un golpe con un martillo de teflón. Anteriormente era de árbol de naranja, pero por ambiental se cambió por teflón. Y hay unas piezas que se fracturan, pues se parten. Y hay otras que no se parten, pero si tienen la fractura da un sonido muy agudo. Cambia el sonido entre una pieza buena y una mala. Ahí ya uno Pero no lo vamos, pero tranquilo, no los voy a mandar a comprar baldosas. El que se está imaginando eso, no. Usted lo puede hacer con lo que quiera. Es más, lo puede hacer hasta con cosas comestibles. Ahora, lo pongo aquí, usted ponga a volar su imaginación. Y si quiere, nos vamos encontrando en las asesorías para seguir discutiendo el proyecto. Que ese sea como el proyecto de terminación de la materia. Que si usted que quiere que yo le ponga para aumentar el seguimiento, le aumento el seguimiento. Que si usted quiere que negociemos algo del parcial final con eso, no hay problema. Listo, le doy 2, le doy 3 semanas. A ver, Tesis porque Ana Paola ya hasta ahora está como tostadita y no está entendiendo, pero nadita. no, A tranquila, mi ver, hijita, tengo que que yo sé hacer. más o menos cómo es la cosa con usted. Gracias. Pero, y usted, vea, bueno, vamos a Ay, ver si este sí. Mire, por ejemplo. pero Vea, mire, si lo ven, una persona coge y mide la altura, tiene un peso, algo que va a dejar caer. Mire, vea.
¿Sí ve? Resiste. O sea que no es suficiente. Entonces, ¿uno qué hace, muchachos, ahí? Para que se parta, ¿uno qué hace? Aumenta la O le altura. aumenta el peso, o calienta o enfría el Puede material. aumentar peso, puede Altura. aumentar No, altura. Pues, hay muchas variables la ahí. altura, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, la altura es lo más fácil para que ustedes no, yo no los voy a poner a que se vayan por una ferretería a conseguir. No, 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 nada de eso. Una Usted lo almohada puede de hacer. 20 echen el kilos. No, tampoco, hombre. Vea. Pero, entonces, el material que hay abajo puede ser una baldosa, puede ser lo que sea, usted diséñelo. Puede ser hasta cualquier cosa comestible que usted vaya congelando o que usted vaya poniendo en calor. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, vea, nada. Este es el ensayo que se le hace, por ejemplo, a las baldosas. Este es uno de los ensayos que se le hace a las baldosas. Profe, Entonces, usted tiene que... Ay, ay, no sé, pero tú, ¿por qué me tratas tan horrible? Pregunta, a ver. yo por ejemplo, el señor ese tenía como la cabeza de un martillo, no sé. Yo en mi caso puedo calentar, por ejemplo, la cabeza del martillo o tengo que calentar estrictamente el No, 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 material no, a que le no, estoy no, no, haciendo por la Dios, prueba. no, por Dios. Vea, Llama a es la que ENI si se después. los digo, hay muchísimas formas. No, no, pues, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿Cuál calentar cabezas de martillo? No, usted Carlos lo que va a Mejía, calentar en entonces, este momento es la probeta. La probeta, ¿cuál gracias, probeta? eso Es el era lo único material a que me ensayar. tenía que decir. Gracias, gracias. Uy, Entonces Dios. usted va a ver, vuelvo y le digo, por ejemplo, ¿qué? Es que no, es que si lo digo, es que es más fácil de lo que usted cree, muchachos. A ver, un material, lo que usted quiera, que vas a enfriar o vas a calentar. Entonces, cógete varias muestrecitas. Listo, usted le Profe, puede partir un material en varias partes pequeñitas y a eso le vas a hacer caer algo. Ahí le va a hacer caer algo hasta que lo rompa. Listo. Si usted vio que ese material no se le rompió, entonces aumenta la temperatura y así sucesivamente. profe, uno puede hacer, no sé, con cemento. Ay, no me vaya, no, ¿cuál cemento? ¿Para qué? ¿Usted qué va a calentarse? El cemento es un material Bueno, ya. frágil, se Gracias. vea. Usted puede coger, no es que coja cosas de la cocina, hombre, usted un montón de cosas ahí se le parten fácil. Y cuando usted Gracias, las Carlos ponga Mejía. frías, cuando usted las Gracias, Carlos ponga Mejía, frías, muy amable. me gusta, señorita. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí llegamos. Eso es. Entonces, el que quiera recibirme el reto, vaya echando cabeza. Yo lo que lo voy a poner es a que usted se imagine. A que usted se imagine el ensayo como lo haría. ¿Listo? Entonces, vuelvo y le digo. Usted quiere, entonces se lo valgo tanto para seguimiento. Si no quiere, usted lo ve muy chicharronudo, no se lo meto en el seguimiento. A ver, ¿cómo es eso? A ver, si tenemos 4 notas, entonces yo le sumo otra quinta. ¿Listo? Si no lo vas a hacer, entonces yo te dejo las mismas 4 notas. Esto no es obligatorio, eso es como para una ñapa adicional. Y le doy 3 semanas, sí, dejémoslo ya, le doy 3 semanas para que haga eso. Y me entregue eso. ¿Qué es la finalidad? ¿Usted para qué me va a hacer eso? Para que me entregue es realmente esta curva. Usted me va a hallar la temperatura de transición dúctil frágil de ese material que usted decidió escoger. Entonces usted va a notar estos punticos de la temperatura contra la energía potencial y los va a graficar. Esta es lo que usted me va a hallar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta tu clase? Sí. Ya estoy ahí. No. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ah, no, no, no. Aló, No, aló. profe. No, listo, queda claro. Entonces es el tema de hoy, listo. Profe, pues si alguna duda
Durante el proceso, en las clases le vamos preguntando o aparte le preguntamos. Sí, y asesoría, recuerden, si ustedes pueden, martes, jueves de 4 a 6. Y si no, ahí vamos sacando el tiempito, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no más muchachos, se me cuidan, que estén muy bien, feliz mañana. Gracias. Ah, bueno.